Saludos hermanos, bendiciones en tu camino. Como muchos de los seguidores de nuestra cuenta YouTube ya saben, nuestra misión es divulgar el conocimiento de la astrología de una forma seria, profunda y con fundamento. Los invitamos entonces a que se suscriban a nuestra cuenta YouTube, donde siempre con una buena intención de elevar la calidad de este maravilloso conocimiento que está al servicio de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza divina del ser humano, es decir, de expandir la conciencia y elevar tu calidad de vida, claramente, ¿no? Porque cuando elevas la conciencia, elevas tu calidad de vida hacia la salud, la prosperidad y la paz. Así que suscríbete y así incluso pincha en la campanita para recibir las notificaciones, ¿no? Muy bien. Nuestra intención de hoy es fortalecer el concepto general, ¿no?, de la aplicación astrológica a través de un punto específico que es Quirón. ¿Por qué elegí Quirón? Porque es un fiel ejemplo de cómo es aplicada a través de la comprobación, con un ejemplo que yo voy a poner, la comprobación del efecto astrológico en la vida personal y por supuesto colectiva de cada individuo. Pero en la vida personal, a través del esquema astrológico, podemos ser más exhaustivos y más comprobativos en el hecho exacto. ¿Sí? Muy bien. Además, Quirón es un descubrimiento moderno en los cuales muchos astrólogos y con más énfasis los astrónomos, ¿sí?, acusan a los astrólogos de que no debe ser tomado en cuenta, y muchos astrólogos también, porque es moderno, porque no le encuentran su significado y porque se apoyan en la tradición astrológica, si bien es muy valedera, es decir, utilizar los planetas hasta Saturno principalmente. Y aunque muchos astrólogos utilizan Urano, Neptuno y Plutón, todavía hay una reacción reacia a comprender, y tal vez eso, por no comprender, y a utilizar a Quirón, ¿sí? Es difícil de comprender. Así como Urano, Neptuno y Plutón fue difícil de comprender. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿verdad?, trastocan la naturaleza interna del ser y lo hacen enfrentar a su verdadero conflicto, y a veces hay un efecto de negación ante esto. Quirón también, pero profundiza aún más, ¿no? Profundiza aún más. Y por otro lado, porque muchas personas, llevadas por la astronomía, que lo cataloga casi sin importancia como un objeto que está allí, pero no lo define ni como cometa, ni como asteroide, ni como planeta. Entonces los astrólogos, basados un poco en esa definición astronómica, le quitan importancia. Pero la verdadera misión del astrólogo, ¿sí?, palabra que puede estar desprestigiada injustamente, incluso a personas le han cambiado el nombre y se han llamado cosmobiólogos, como la ha querido implantar la corriente de la Ferrier y la Gran Fraternidad Universal. Debemos reivindicar esa misión del astrólogo, porque en la antigüedad astrólogo, astrónomo, médico, científico, matemático era lo mismo, porque el sabio sabía de todo, y especialmente la astronomía y la astrología no estaban separadas. Ahora, ¿cómo defendemos ese concepto astrólogo? A través de la comprobación. Y yo quiero decir científica, aunque muchos dicen que es una pseudociencia o no es ciencia. ¿Por qué científica? Porque la ciencia es demostrar en el laboratorio las condiciones, comprobar que eso es así. Y el laboratorio para nosotros es el laboratorio de la vida. Escudriñar en los actos y en los eventos y en las circunstancias y en los acontecimientos de cada individuo que eso que estamos viendo se vivió, ¿sí?, y se comprobó. Lo que sucede es que la astrología profundiza en la individualidad de cada proceso y no hay procesos iguales.
O sea, no se somete a reglas exactamente convencionales, que si a mí me pasa eso, al otro le va a pasar lo mismo, al otro le va a pasar lo mismo y al otro le va a pasar lo mismo. Le va a pasar una situación análoga y en función de su proceso individual psicológico, evolutivo, la necesidad de ese individuo. Pero eso no le quita que no veamos la comprobación, ¿sí? Especialmente en los cálculos y en el momento, cuando la analogía de esta energía, que vamos a descubrir a otro, se aplica a la vida del individuo. Muy bien. Entonces, para comprender este proceso debemos entender a Quirón, ¿no? Y para entender a Quirón nos vamos a la mitología, ¿no? Es increíble que como todos los arquetipos astrológicos operan en el inconsciente colectivo y se comprueba en los momentos cuando estos inconscientes colectivos empezaron a manifestarse, valga la redundancia, en el colectivo, cuando se descubren estos planetas. Por ejemplo, se descubre Urano y se activa el mundo de la revolución, los cambios, romper los esquemas que venían viviéndose desde siglos. Es decir, se descubre Urano, comienza la Revolución Francesa. Estoy hablando de un solo término, ¿no? Porque de ahí comienzan otras revoluciones. Se descubre Urano, aparece el mundo de la psicología transpersonal, muy afín a lo que es Urano. Incluso los excesos, ¿no? Los vicios, la droga, todas estas cosas. Se descubre Plutón, la destrucción a través de la bomba atómica y también todos los procesos estos de transformación, ¿no? Y de excesos a otro nivel. Los cambios políticos, la desestructuración de procesos sociales, las radicalidades en los cambios políticos, las dictaduras tanto de izquierda como derecha, todo eso se relaciona a Plutón. Y cuando se descubre Quirón, que es un proceso moderno, ¿sí? Fue descubierto en 1977, empieza la sanación alternativa, ¿sí? Las nuevas técnicas de sanaciones alternativas, que tienen que ver mucho más con el proceso interno que con el proceso externo físico. Hoy ya cualquier persona sabe que son muy valederas, ¿sí? Las condiciones, los vínculos de enfermedad con los procesos emocionales y psicológicos. Igual sanarme hasta estos procesos. Tiene que ver con Quirón. ¿Por qué explico esto? Porque Quirón es llamado el sanador herido, ¿sí? O la herida que no sana. ¿Y de dónde viene esto? De la interpretación de la mitología. Otro proceso increíble es que quién le pone los nombres a los planetas descubiertos o a cualquier, este, o a cualquier astro sin que se defina como planeta o cometa. ¿Quién le pone los nombres? Los astrónomos. Pero paradójicamente los nombres que se le colocan son todos mitológicos. Y claramente si estudiamos la mitología, expresan al detalle lo que esa energía, por supuesto haciendo analogía, lo que esa energía hace como efecto en la naturaleza del ser humano. Principalmente en todos los planetas personales, desde Mercurio hasta Saturno, y muy especialmente en los planetas Urano, Neptuno y Plutón, que son descubiertos en la era moderna, donde ya la astrología no era tomada en cuenta por los astrónomos. Pero si estudiamos la mitología de Urano, claramente expresa lo que Urano genera como condición en la vida del individuo o en la vida colectiva. Lo mismo pasa con Neptuno y lo mismo pasa con Plutón. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, el símbolo de Neptuno, ¿sí? Que es un tridente, es el símbolo de la psicología. ¿Quién le puso ese símbolo a la psicología? Los psicólogos no creen en la astrología. Bueno, algunos sí porque la estudian, pero la ciencia psicológica no. Pero es el mismo símbolo. Y Neptuno expresa claramente lo que es el mundo psicológico y lo comprobamos en la astrología. Pero vamos a Quirón entonces. Si vamos a la mitología, entendiendo esta analogía,
Quirón es uno de los llamados, es un centauro en la mitología. Vamos a explicar por qué. Y en la astronomía, ¿verdad? Se le pone a varios planetas, no planetas, a varios astros que están siendo descubiertos, la terminología de centauros porque tienen una doble naturaleza, humana y animal, esa doble naturaleza. Y Quirón cumple esa condición. ¿Por qué cumple esa condición? Si vamos a la mitología, Quirón era hijo de Saturno. ¿Por qué fue hijo de Saturno? Porque Saturno estaba, digamos, atraído apasionadamente por una de las hijas de Neptuno, Pilira, ¿sí? Y la perseguía, acosándola intensamente. Pero esta ninfa huía de Saturno porque no quería vivir esa experiencia. Y para eludir, no voy a hacer el cuento rápido, y esto es mucho más profundo y tiene un profundo significado, ¿no? Que debemos conocer. Ella, aquí les voy poniendo una imagen entonces. ¿Sí? Ok, aquí lo tenemos, ¿no? Una imagen de lo que pudiera ser Quirón, como en la imagen mitológica. Aquí entonces, Saturno la persigue, la acosa, hasta ella para ocultarse o escudriñarse de Saturno, Cronos, ¿sí? Cronos en la mitología griega y Saturno en la romana, se transforma en caballo, en yegua. Y Saturno, con los poderes que él, por supuesto, tenía y con la analogía de la mitología, se transforma en caballo para perseguirla y logra el encuentro y se encuentran y logran esa pasión sexual, de lo cual queda embarazada esta hija de Neptuno y Saturno se va, no asume esa responsabilidad, ¿sí? Un gran simbolismo el Saturno interviniendo ahí y un gran simbolismo el Neptuno interviniendo ahí. Este es un parto muy difícil y doloroso. Y cuando ve el nacimiento, esta hija de Neptuno, ¿sí? Del inconsciente que aflora, de ese sacrificio y de ese dolor, cuando ve el nacimiento, se asusta porque no era un humano, era un centauro. Y ella decide abandonarlo. Y en este abandono ahí se ve el primer dolor y la primera herida de Quirón. Es decir, es abandonado primero por su padre porque huye, Cronos, Saturno, y después por su madre, porque está totalmente asustada y condungida por ver ese nacimiento de ese hijo que no era humano. Dios, un Dios solar, y allí le da la sabiduría, a través de su crecimiento, le da la sabiduría, le da el conocimiento, o sea, Quirón se impregna a través, ¿verdad?, de esta sabiduría sobre la sanación, sobre la guerra, sobre la lucha, sobre la conquista y sobre toda la sabiduría eterna de los dioses, ¿sí? Las matemáticas, pero especialmente la sanación. ¿Por qué especialmente la sanación? Porque él necesitaba sanarse. Y la mitología nos habla de que de esta sabiduría fue tan grande que él se transformó en los guías, ¿sí?, de todos los grandes héroes de la mitología. Uno de ellos fue Hércules. Y dentro de este periodo, ¿no?, de la existencia de Quirón, Hércules, en una de sus luchas y de sus conquistas, o en el camino hacia conquista, en una de las situaciones se emborracha y entró en pleito y luchando contra otros y buscando el refugio de Quirón, otros centauros en los cuales Hércules se estaba enfrentando, una de esas flechas hiere a Quirón y es herido en una de sus rodillas. Y aquí, ¿verdad? Esta flecha estaba envenenada y lo que significaba que esta herida nunca se iba a poder curar. Y precisamente fue herido por uno de sus discípulos, lo que le causa una nueva herida. Pero como Quirón era inmortal,
siendo un centauro, no podía morir, así que tenía que vivir toda la vida con este dolor. Otro gran simbolismo de lo que representa Quirón. Y Quirón en esta búsqueda y en esta sabiduría que había alcanzado, busca sanar a otros o sana a otros como único medio, o sea, busca sanar, busca aprender y seguir sanando. Y en esa experiencia de sanar a otros, con la intención de encontrar la cura para ese dolor de sí mismo, tanto del momento de nacimiento, de haber sido abandonado, como de la herida física que estaba en su rodilla, que era incurable. Incluso, ¿verdad? La mitología cuenta que él en su camino sanando, sana a otros y allí va experimentando ese enriquecimiento, pero sin poder encontrar, liberarse de su propio dolor. Esto es un poco de la mitología que nos hace entender a Quirón, ¿no? Si vemos la representación de Quirón, aquí tenemos, por ejemplo, que el arquetipo de Quirón es una llave, ¿sí? Es una llave. Y lo que representa la llave para el conocimiento interno que nos proporciona la sanación. Este Quirón va a estar ubicado en nuestras cartas en un área de nuestra vida. Primero en un signo. Aquí no vamos a hablar de Quirón en los signos y Quirón en las casas porque sería un video muy largo. Eso es algo que cada uno tiene que aprender a descifrar, ¿sí? Pero esta imagen que tenemos acá, que es Quirón, representa, ¿verdad? La herida que nosotros vamos a sanar, pero que nos vamos a resistir a reconocer. Y la única forma de reconocerla es buscar sanar a otros a través de esa acción. Por ejemplo, nosotros vemos personajes en la historia reciente, por ejemplo, una persona tal vez queda inválida y es una persona adinerada y exitosa, queda inválida, y entonces a través de enfrentarse a esa condición, crea una fundación con su dinero para ayudar a otros inválidos. Eso es la sanación a través de Quirón. Esto le pasó a este actor que era, representaba a Superman, ¿verdad? Que se cayó de un caballo y quedó inválido. Y ahora no recuerdo el nombre, no soy muy diestro en esto con el cine, pero él creó una fundación hasta sanar, o sea, para ayudar a otros a sanarse. Y así podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de lo que representa Quirón. Pero entonces les quiero poner un ejemplo palpable. Y ese ejemplo palpable es en mi propia carta. ¿Sí? Donde nosotros vamos a ver acá cómo en el momento exacto, con los cálculos y las fechas exactas, se activan situaciones que cada individuo debe vivir. Y solo si reconoce esa condición, la acepta y trabaja con ella, puede abrir a través de esa llave su sanación interna. Yo voy a expresar acá, en el ejemplo de mi carta, no voy a dar aspectos específicos de mi proceso, sino voy a dar fechas. Voy a dar fechas. Y lo voy a poner en mi carta y vamos a ver solo a través de tránsitos, ¿sí? Que es una técnica muy importante, pero todos saben que hay otras técnicas, progresiones, primarias, secundarias, que son muy importantes, revoluciones solares, ¿no? Muy bien, entonces vamos entonces claramente a mi carta. Estos son los tránsitos de hoy. Vamos a poner mi carta. Muy bien, enfoquémonos entonces aquí. En mi carta natal, ¿sí? Quirón, aquí la estamos viendo, se encuentra en la casa 4, a 14 grados de Piscis. Que esté en la casa 4 significa que una fuente de sanación para mí representa el hogar. El hogar, las raíces, de donde vengo, mi pasado, que puede tener que ver con también aspectos de vidas anteriores. Y aquí es importante aclarar, porque una vez se presentó
una discusión, no intercambio de opiniones en un grupo, aprendiendo astrología, que el karma, si bien está en la casa 2 y lo indican los nodos, el karma está en toda la carta, porque tú expresas tu vida en todos los aspectos de tu carta, en el dinero, en el amor, en el hogar, y lo expresas así porque traes condiciones kármicas. Karma significa la acción que tú vives hoy causada o creada por acciones del pasado, y esas acciones del pasado se refieren a vidas pasadas. Entonces, significa que una de las sanaciones más importantes en esta existencia para mí es el hogar. Mi pasado, desde existencias anteriores, desde el presente, el hogar familiar, el hogar que yo forme, las raíces que yo poseo en el país, las raíces que formo en otro país, ya les voy a decir por qué le digo esto, y también todo lo que representa los hogares que formes, tanto materiales como emocionales. ¿Ok? Recuerden entonces, aquí está mi Quirón 14 grados de Piscis. Vamos a dar este video un poquito más de tiempo para que se comprenda. Muy bien. Ahora, vamos a ver dos hechos muy importantes. Yo, cuando tenía 18 años, yo nací en Uruguay, ahora estoy en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Cuando tenía 18 años, yo me vi obligado a irme del país. ¿Y por qué me fui del país? Porque mis padres, ¿verdad? Mi padre emigró a Venezuela, la situación política y económica que se encontraba en Uruguay en ese momento, en plena dictadura militar, en el año 81, ya estaba casi cerrando ese ciclo, pero la situación económica era bastante difícil. Los padres tienen que ver con la casa 4. Entonces, vamos a ver entonces que Quirón se encontraba a 22 grados de Tauro. El 7 de agosto de 1981, aquí tenemos la fecha, ¿sí? Aquí tenemos la fecha, el 7 de agosto de 1981 yo emigré a Venezuela. Y aquí tenemos Quirón, 22 grados de Tauro. Vamos a salir y volvemos a nuestra carta, a mi carta natal. Yo tengo a Saturno a 22 grados de Acuario. Es decir, cuando Quirón, que viene de mi casa 4, significación del hogar, de mi país y de mis raíces, le hizo cuadratura desde los 22 grados de Tauro a mi Saturno, yo viví, me enfrenté, ¿sí? Bien, a esa tensión, ruptura con los factores del hogar, activando claramente una crisis quironiana. ¿Okay? Allí vemos, lo que quiero expresar con esto es que los cálculos del momento exacto muestran claramente el evento, así que nadie lo puede negar. Pero vamos a ver nuevamente, saliendo de nuestra carta natal, vamos a volver al cálculo de fechas, y aquí tenemos el 21 de marzo del 2014, bueno, el mes de marzo del 2014. Este es el primer contacto del retorno de Quirón. ¿Recuerdan? Mi Quirón estaba a 14 grados de Piscis en mi carta natal. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Quirón, 14 grados de Piscis en mi carta natal. Vamos. Ok, aquí está la posición, aquí tenemos la fecha, marzo del 2014. Y tenemos a Quirón a 14 grados de Piscis. O sea, a los 51 años es el retorno de Quirón. Por primera vez toca, dio toda la vuelta y vuelve al retorno. El retorno de Quirón, que está en la casa 4, retorno a mi lugar de nacimiento, al contacto con mis raíces, a sanar la herida. ¿Sí? A sanar la herida. Pero ¿por qué le pongo el 3, el mes 3 del 2014? Vamos a hacer un cambio acá. Porque Quirón, precisamente en ese momento, ese fue el primer toque. Luego, por ejemplo, vamos a poner el mes 5 y aquí vemos que Quirón siguió, avanzó, ¿sí? Y llegó a 17 grados de Piscis. O sea, tocó los 14, el retorno a los 51 años, llegó a los 17 y luego se puso retrógrado. Vamos a ver, por ejemplo, el mes 9. En todo este periodo se estaba gestando
el retorno. El mes 9 del 21, el 21 de septiembre, el mes 9, Quirón estaba exactamente nuevamente en el retorno. O sea, lo tocó a 14 en el mes 3, llegó hasta 17 grados, retornó en septiembre y octubre a la conjunción exacta, pero venía retrógrado, que vemos en su posición de retrógrado. ¿Y cuándo viajo yo? Yo viajo en el mes 12. Y aquí vamos a ver entonces que el mes 12, el 21 del 12 del 2014, aquí tenemos a Quirón a 13 grados. Es decir, todo el año lo tocó en el mes 3, llegó hasta los 17 grados, lo volvió a tocar en el mes 10 y en el 12 no había más remedio, había que salir, ¿verdad? Dio 3 toques el retorno de Quirón y eso lo hizo mucho más evidente y mucho más fuerte. Si volvemos entonces a la carta natal, aquí tenemos el Quirón ocupando la casa 4, sanando la herida del exilio, sanando la herida de la conexión con mis raíces, sanando la herida, primero enfrentando la herida de ir del destierro a los 18 años. Y después de haber asumido una nueva identidad en otro país, porque viví 35 años en Venezuela, volviendo a desarraigarme de este nuevo hogar, de esta nueva tierra, obligándome a retornar a la esencia de mis raíces, ¿no? Muy bien. ¿Qué quiero expresar con esto? Varias cosas. Primero, es que no podemos ser dramáticos en la interpretación. O sea, no veamos la condición solo material. Sí, ahí vimos un evento material, pero que te muestra un lado de tu existencia que debes sanar. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles de lo que es mi naturaleza interna, psicológica y mi proceso con el hogar y las raíces, porque no viene a cuenta, ¿no? Pero hay una profunda interpretación donde cada persona tiene a Quirón. Le quise mostrar mi ejemplo porque claramente vemos que Quirón aplica, opera y trae consecuencias. Si vemos otras técnicas, progresiones y otros tránsitos, también coincidían con mi ida a vivir a Venezuela y con mi retorno. Pero Quirón te muestra la enseñanza profunda y nadie lo puede negar. Y esa es la mayor riqueza. Fíjense que Quirón tiene, ¿verdad?, una órbita de dar la vuelta al zodíaco entre 49 y 51 años, aproximadamente, donde marca una profundo cierre de ciclo y de sanación. Ahí lo vimos en mi carta, desde la base donde está Quirón. ¿Y dónde está Quirón en el sistema solar? Está entre Saturno y Urano. Hay momentos que sale de ese espacio, pero de forma general entre Saturno y Urano. Saturno es la frontera de lo personal, de lo material, de lo concreto. Urano es la entrada a lo transpersonal. Para enfrentar esa transpersonalidad, encontrar la libertad de Urano, trascender a la conciencia de Urano. ¿Sí? Urano se conecta con Acuario, Acuario es la conciencia de ser, yo sé, ¿verdad? Acuario es el agua del conocimiento que se decanta desde lo alto, la suprainteligencia, la conciencia, romper todas las barreras y las ataduras. Para lograr eso, que es la libertad del ser y la conciencia, necesito enfrentar a Quirón. Allí está, en el medio. ¿Qué representa Quirón? La herida, el miedo a enfrentar la situación. Como hablábamos de la mitología, ¿sí? La herida que te niegas a curarte porque no la reconoces. Necesitas reconocer esa herida. Esa herida puede ser que la lleves contigo toda la existencia, pero debes de trascenderla, ¿sí? Como claramente hablaba la mitología, ¿no? Quirón es hijo de Saturno y de una hija de Neptuno. No es directamente hijo de una hija de Neptuno. Neptuno marca el profundo inconsciente que se manifiesta a través de su hija. Y Saturno lo concreto, la prueba ineludible, la que tienes que afrontar sin posibilidad de escapar. ¿Cuál es el camino? Sanarte a través de Quirón. O sea, sanarte a través de enfrentar tu propia herida,
la que traes, la que tú generaste en existencias pasadas, ¿no? Por lo tanto, vemos en la práctica del cálculo astrológico que coinciden exactamente eventos en la vida del individuo con los tránsitos de Quirón en este caso, porque podemos utilizar progresiones, revoluciones solares y otras circunstancias. Fue solo un ejemplo. Pero entendamos que la existencia tiene una finalidad, la existencia de cada ser humano, trascender. Trascender significa enfrentarte a las limitaciones que tú mismo has creado, tanto en esa existencia como anteriores, asumir esa responsabilidad y sanarte. Nosotros venimos a este plano a expandir la conciencia, no a eludir el camino, a enfrentarlo. Eso te lo muestra Urano. Después que tienes la concreción, perdón, te lo muestra Saturno. Después que tienes la concreción y la disciplina de Saturno, tienes el poder para enfrentar tu quirón, tu miedo, tu prueba, tu dolor, al que eludimos, pero que no podemos, aunque no lo asumas, siempre lo tendrás que enfrentar. La diferencia es que desde la conciencia despertarás las herramientas profundas del ser para sanarte. Desde el ego jamás te sanarás, jamás te sanarás. El proceso de Quirón es clave. Debemos de darle la importancia necesaria de Quirón, ¿no? Aunque astronómicamente no se le dé mucha importancia, del punto de vista astrológico comprobamos la gran importancia de Quirón. Si traspasamos el umbral de Quirón o enfrentamos el dolor de Quirón, entraremos en el territorio de Urano, la libertad, la supraconciencia, el fusionarnos al todo, rompiendo todas las barreras del apego y de la limitación, para después profundizar en el Neptuno, la conciencia de ser, y transmutar todo eso hacia la trascendencia definitiva a través de la muerte, o sea, la muerte de Plutón, y la transformación de Plutón significa transformar tu experiencia como el ave fénix, como el ave fénix, regenerándote de las cenizas, ¿no? Plutón es el definitivo transformador, el definitivo transmutador. Como en el yoga habla de Shiva. Shiva es el gran destructor, pero destruye para volver a nacer. Entonces, toda la experiencia, la carga de la experiencia, al final tienes que destruirla. Pero si no trabajas con tu quirón, no podrás sanarte para después desprenderte, como te muestra el camino definitivo que es Plutón, ¿no? Muy bien, espero que este video les deje una oportunidad. Y como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta YouTube, Astrólogo Fernando Roverano. Los invitamos a nuestro centro. El 20 de marzo, miércoles 20 de marzo, comenzamos un nuevo ciclo con una profunda interpretación y conocimiento en todas las facetas de la astrología, desde la comprobación, desde las herramientas del razonamiento inteligente, pero también desde la sabiduría de la naturaleza de la evolución humana. Ese curso tiene aproximadamente una duración de 1 año y medio, como mínimo, depende del avance del grupo, y será todos los miércoles de 7 a 9. Suscríbete a nuestras cuentas y bueno, desde toda nuestra sinceridad para expandir este maravilloso conocimiento, no queda nada más que desearte que la divinidad ilumine siempre tu camino. Namaste.